Buen día desde Luxemburgo. Qué difícil está salir de la cama con lo feo que está el día. Para que vean que esto no es amanecer siempre con paisajes maravillosos. El día de hoy estamos amaneciendo en un estacionamiento con mucha neblina por detrás, más autos de este lado y mucha condensación y humedad. Así que vamos a arrancar este día. Ya prendimos la caldera para que vaya secando un poco porque es realmente impresionante la humedad que hay. Llueve tanto por acá que no te da tregua. Yo les voy a contar algo. Estamos muy felices con la claraboya acá. Amamos tener la luz que da acá y poder tener la posibilidad de salir y demás. Cuando nosotros le dijimos a los chicos de Silfer que queríamos una claraboya, nos dijeron, yo no les recomiendo, que van a tener condensación ahí. Y bueno, los chicos burros, ¿no? Nosotros les dijimos, no importa, la queremos igual. La verdad, como decía, estábamos re felices, pero para aquellos que quieran tener una claraboya así, sepan que es un punto donde hay condensación. Pero la verdad que no jode, no es que te cae agua en la cabeza. No, secamos, sí tenemos, como es un vidrio tan grande, cuando hace frío tenemos un aluminio para poner acá, entonces evitar que entre tanto frío por acá. Pero bueno, es solo para que lo sepan. Nosotros les contamos lo que pasa. Así que para la condensación usamos la caldera y prendemos la claraboya del baño y abrimos las ventanas, así corre aire y seca bien la casa. Anoche hemos dormido acá. Miren la cantidad de autos que hay. Nosotros llegamos a la tardecita y prácticamente estaba completamente vacío. Este tipo de estacionamientos se llaman Park and Ride, que están diseñados para que uno venga, estacione su vehículo y se tome el transporte público para ir a trabajar. En este momento estamos a las afueras de la ciudad de Luxemburgo, la capital de Luxemburgo. Le vamos a dejar un mapita acá y nos vamos a ir al centro de la ciudad en transporte público. Miren lo que es la red de transporte público que tiene Luxemburgo, es realmente impresionante y tiene muchos métodos de transporte, puede ser colectivo, tren, tranvía. Les vamos a dejar este tip que ya lo hemos compartido, pero es súper útil por si no lo conocen. En Google Maps, cuando uno pone el destino al que quiere ir, por ejemplo, esta va a ser nuestra primera parada, el Puente Adolfo, vos le pones cómo llegar, le elegís la opción de transporte público y automáticamente acá te trae todas las opciones de combinaciones posibles. Si querés tomar, por ejemplo, solo tranvía, este es colectivo con tranvía y demás, nosotros vamos a esperar tarda un poquito más, pero hacemos un solo colectivo y te va marcando todas las paradas, o en el caso que, por ejemplo, quisieras tomar este otro, te explica todo lo que tenés que caminar hasta encontrar la parada donde te vas a tomar el tram. Esperemos que estemos en la parada correcta, porque recién estábamos viendo ahí el GPS y estábamos en duda si es de este lado o era enfrente. Todo indica que estamos bien, pero bueno, ya lo veremos apenas nos subamos al colectivo y empiece a circular, así el GPS se actualiza. Lo mejor de todo es que si nos llegamos a equivocar, no pasa nada. ¿Saben por qué? Porque el transporte público en Luxemburgo es gratuito, todos, para todo el mundo. Hello, good morning. La topetitud de este colectivo hasta Puerto USB. C y A. En silencio. Y me da cosa hasta estar grabando. La buena noticia es que vamos bien.
Me parece tremendo que un transporte público de tanta calidad así sea gratuito. Todo es gratuito, no solo los colectivos, también los trenes, los tranvías, absolutamente todo, lo cual fomenta que la gente utilice el transporte público y no utilice sus vehículos particulares para venir acá a la ciudad, que generaría embotellamiento, contaminación y un montón de cosas. Me parece una gran iniciativa. Ya estamos en el centro de la ciudad. La verdad que un lujo, el transporte público, colectivo eléctrico, silencioso, una limpieza. Me encantó. De hecho, en los colectivos, como el eslogan que tenía, era ecología, silencio y confort. Y ya estamos en el primer punto a visitar el día de hoy. Estamos preparados para patear la ciudad porque hay mucho para hacer. Soul searching, fall apart, tunnel vision, hiding in the dark. Well, I ain't gonna holler before I really bleed. Salvation, a quick fix remedy. You said I never could change. I thought I never could ever. ¡Wow! ¡Qué zarpado! Qué zarpado puente, los años que debe tener, construido todo así en piedra. El puente Adolfo fue construido entre los años 1900 y 1903 y para ese momento fue una obra revolucionaria de la ingeniería debido a que sus arcos de piedras tienen más de 80 metros. Es muy importante el puente porque conecta la parte nueva de la ciudad con la parte histórica y la estación central que está hacia allá atrás. Este hermoso edificio que tenemos acá, que está justo al lado del puente, es el Bourbon Plate, no sé si se pronuncia así, pero pertenecía a todo lo que era la fortificación de la ciudad anteriormente. Como pueden ver, por el puente pasamos los peatones, el tranvía, los autos. Qué zarpada vista, impresionante. Miren la vista que está teniendo Santi en estos momentos. ¡Qué espectáculo! Por ahí abajo, dentro de lo que es este como parque, personas haciendo actividad física, mucho verde en la ciudad que es tan importante siempre tener y la arquitectura que no nos deja de sorprender. Esa belleza que tenemos ahí de fondo es la catedral, que ya pronto andaremos caminando por ahí. Flojo el jardinero de esta parte. Mirá lo que es este jardín acá abajo, que está bueno a los pies de la bandera de Luxemburgo. Y de fondo, Tranqui el fondo. una postal ahí con el puente Adolfo, que tiene ese nombre porque en honor al duque que lo mandó a construir, pero también es llamado Puente Nuevo. Y como siempre en estos lugares, servicio de bicicletas, pero me llamó la atención el precio, que es súper barato. Por 2 euros tenés bicicletas todo el día para andar. I thought I never could change. They said I never could change. Damn right, never would. Leave the light on. Oh. Leave the light on. Acabamos de salir de la Catedral de Santa María de Luxemburgo o Catedral de Notre Dame. Impresionante los vitrós. Justo estaban en misa, así que hicimos una visita rápida. Estaba marcado igual el lugar donde se podía entrar a visitar y donde estaba la gente que estaba en misa. Aprovecho esta oportunidad para responder que ahí nos habían dejado en algunos comentarios preguntándonos que por qué no ingresábamos a las iglesias, que querían verlas por dentro. Y el tema es que acá en Europa la mayoría de los lugares para ingresar a las iglesias es de pago. Entonces sepan que aquellos que quieran visitarlas van a tener que abonar, o si no, si uno coincide en un horario de una misa, puede llegar a ingresar. De todos modos, yo entiendo que esta catedral era gratuita. No había ningún cartel de pago. Y acá detrás de la catedral llegamos a la plaza principal de Luxemburgo, que se llama Guillermo II. Esto es algo que hemos visto en muchas ciudades de Europa, que arman puestos con venta de lo que se imaginen. Por acá tenemos muchos lácteos, muchos fiambres, tiene todo muy buena pinta. Por acá un montón de verduras, no sé si habrá frutas también. Sí, tienen unas frutillas por ahí. Igual ya están guardando. Por acá hay un poco de pollo, otros lácteos, muchas verduras por acá. Tiene todo muy buena pinta. La presentación y la pinta que tiene toda la verdura.
para darle un precio de referencia, miren, la palta vale 3,90 € cada unidad de palta. Y el kilo de champiñones, 18 euros. Aquí está para 2.000 euros para un dormitorio, ¿eh? 2.000 euros un dormitorio. Un departamento de un dormitorio. Si tienes suerte. Si no es un estudio, que es todo abierto. Tiene 18 metros cuadrados. Y normalmente acá la gente comparte, digamos, alquilas un departamento y lo compartís con otra persona, ¿o no? Normalmente a dos o uno solo, pero entonces viven un poco más fuera y pagan entre 1.500 y 1.800, mismo así, ¿no? 1.500, 1.800. Aquí es carísimo. Si vive bien, está muy bien, pero está todo carísimo. Pero los ingresos también es. son buenos. Son altos, pero el costo de vida es alto. Es muy alto. Creo que el sueldo mínimo 2.800, 2006, 2007, el no calificado, ¿no? Y luego tienes cuánto, el otro es 2008, ¿no? O sea, con 2.600 euros no vives solo. Pero es el sueldo mínimo que tiene una persona. Yeah. Okay. Pero no puedes vivir solo porque... Claro, no te alcanza. No, entre el alquiler, la aseguranza, el agua, la electricidad, lo mínimo que necesitas no te llega, no alcanza. Normalmente se ponen entonces dos juntos y se cogen un apartamento con un dormitorio o dos. Pero el sueldo tiene que ganar mínimo 4.000 euros para estar bien. Para vivir bien. Ya, solo. ¿Vos sos de España? ¿Y hace mucho que vivís acá? Yo ya nací aquí. Ah, Nosotros no, ¿eh? No, de Argentina. Argentina, ya. Se está muy bien. Aquí se está muy bien, pero tienes que tener un buen... Una buena pasta. Porque si no, vivís solo. Aquí tengo ahora una muchacha que viene de empezar a trabajar, viene de acabar su escuela, tiene 25 años y tiene que seguir viviendo en casa porque sola no da, no puede ahorrar, tampoco no se puede comprar nada. Para comprar aquí es muy difícil comprar. Para comprar una propiedad, digamos. Un apartamento, el más barato, los 400.000 euros, ¿no? Más, 600. Pero eso hablando siempre acá de lo que es la ciudad de Luxemburgo. O Luxemburgo. En el país. El país. Y ella, viva donde viva, aquí es carísimo. Luego, Luxemburgo ciudad es más todavía, es más caro. Aquí en Luxemburgo es 13.000 euros el metro cuadrado para comprar. ¿Verdad? Sí. Bueno, muchas gracias. Que lo paséis bien, no me asustado. Gracias. Como pudieron ver, paramos ahí en un puesto a consultar el precio de la palta. La señora muy amablemente nos contaba los valores que tiene Luxemburgo, tanto de los ingresos que uno puede generar, pero el costo de vida, porque obviamente tenés ingresos muy altos, pero el costo de vida altísimo. Así que vamos a seguir dando una vuelta por acá y recorrer más de la hermosa ciudad de Luxemburgo. Lo que sí, así como les decía que esto hemos visto en un montón de lugares que se arman estos mercados, también nosotros hemos percibido que los valores acá en ciertas cosas son más costosas de lo que uno puede encontrar en el supermercado. Estaba pensando en ponerme romántico y regalarte un ramo de flores, pero vale 25 euros. Más vale nos vamos a comer, ¿no? Vos sabés que yo no soy una chica de flores, pero prefiero esa plata gastarla en comida, ¿no es cierto? Más vale 2 cervezas. Un rico vino, algo para comer. Quiero ver que allá vi que decía arepas. A ver. O sea, no hay nada que me llame más la atención que las arepas. Lo feliz que yo soy cuando encuentro arepas. Miren, claramente un local de venezolanos. 13 euros la arepa. Vamos a ver si hay reina pepeada y ya empezamos a comer, ¿no? Che, 13 euros una arepa igual es carísimo. Una cosa no quita la otra. Estamos en Luxemburgo. Hola. 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 ¿Hay arepa reina pepeada? Sí, en Caracas. ¿Ya pensaron si quieren carne o pollo? Yo quiero pollo. La quiero un poquito picante, ¿verdad? No, por favor. No, ¿y la tuya? Con carne. Carne. Y un poquito picante. Ok. Bueno, es enorme ese comentario. Las arepas que miren el tamaño que tienen, 13 euros cada una, son enormes realmente. La gaseosa sale 3 euros y lo que sí me dijo el chico que no se permiten las latas acá en la plaza, entonces me dio en un vasito de plástico que hay que ir a devolvérselo. ¿Sabes que el almuerzo nos salió? 29. Uy, no sé por dónde arrancar esto. Están exquisitas. Hoy ya salió el sol. Qué delicia. En muchos lugares de Europa te vas a encontrar con que los baños públicos no son gratuitos, que vas a tener que pagar algo o 50 centavos, 1 euro. Nunca nos pasó, pero lo habíamos leído. Todas las veces que fuimos a algún baño era o porque estábamos en algún lugar comiendo o lo que fuese. Pero en estos momentos acabo de venir ahí en la parte de abajo de la plaza,
que hay baños públicos impecables, la verdad, y gratuitos. Así que para que lo tengan en cuenta. Estuvimos caminando por la peatonal, la verdad que se ve hermosa. Ahora sí, los locales que hay, el target de locales que hay para comprar ropa por acá. Nosotros en el video anterior les habíamos anticipado que Luxemburgo, pese a ser uno de los países más pequeños de Europa, es considerado uno de los países más ricos del mundo considerando el PBI per cápita. Este número está un poquito desfigurado por lo que le contábamos al principio, que hay un montón de gente que viene a trabajar acá, entonces aporta a ese PBI, pero no vive acá en Luxemburgo. Viene, trabaja y se vuelve a vivir a Alemania, por ejemplo. Entonces, para determinar cuán rico es un país, se evalúa el PBI per cápita. Entonces, al no vivir esa gente acá, no cuenta como en la división de gente, por eso el número es un poco más alto. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿de cuánto es ese PBI per cápita? Según un análisis del año 2024, el PBI en Luxemburgo era de $135.000. Y nos pusimos a investigar un poquito como para tener de referencia, porque si uno no está muy metido en estos temas, la verdad es que te digan 135 es como, bueno, Un número más. claro, o sea, ¿con qué? Comparémoslo con algo. Mientras esperamos que el semáforo se ponga en verde, les contamos. En Estados Unidos es de $82.000. Bélgica, otro país que hemos estado visitando recientemente, es de 44.800. O sea que el PBI per cápita de Luxemburgo es 3 veces el de su país vecino, Bélgica, que ya es un país que tiene una economía muy buena. Y para comparar con dos de Sudamérica, por ejemplo, tenemos Uruguay con 22.800 y Argentina con 13.700. Cuánta diferencia, ¿no? Impresionante. Y seguramente también se pregunten a qué se dedica Luxemburgo, de qué proviene ese PBI. Esperen que voy a cambiar de brazo porque si no... Claramente por las dimensiones del país no es ni la agricultura, tampoco hay gran cantidad de industrias, así que el principal factor es un tema financiero. Hay muchas empresas, además el país tiene muchas políticas favorables y eso hace que muchas empresas se radiquen acá en el país. Estamos cruzando por un parquecito para llegar a nuestro próximo destino, pero miren qué bueno esto. Hay para cargar agua potable acá. Realmente las políticas que hemos visto, sinceramente, se ven muy ecológicas. Mirá, y hay para que tomen los perros ahí abajo. Ay, mira qué bueno. Hemos llegado al próximo punto de esta ciudad, un ascensor que dicen que tiene una vista panorámica. Muy buena vista de la ciudad, no es apto para personas con vértigo porque... No vayas ahí. ¿Por qué? Después del que estuvimos en Toronto, igual está muy sucio el bici. Así que no se ve nada, hace que no sea tan trágico. Miren qué buena la vista que hay del puente ese rojo ahí. Che, me está gustando mucho nuestro recorrido por Luxemburgo. La verdad que sí, me sorprendió mucho. Súper recomendable venir a Luxemburgo. Nosotros subimos al ascensor como una cuestión turística para aprovechar a disfrutar de la vista, pero realmente es algo que utilizan las personas locales, pasar de la parte baja a la parte alta de la ciudad, porque inclusive es súper amplio para que uno pueda ir con las bicicletas, medio de transporte tan utilizado acá también. I've been running east, looking for sunset. Recomendación para que haga el circuito acá caminando por Luxemburgo: no hagan como nosotros, que bajamos en ascensor y ahora vamos a volver a subir todo caminando. Pueden hacer al revés, bajan caminando, recorriendo otros lugares y a la vuelta suben en ascensor. Place all alone. I think it's time for me to go, burn all bridges, all I know. Miren qué copado esto, por favor, estamos en una parada de colectivo, una tabla con los horarios de la semana. Tocas acá y vas cambiando de línea, entonces te va mostrando todos los horarios de las líneas que pasan por acá. En el momento actual, cuál es el colectivo que está por pasar, en cuánto tiempo. Y cualquier actualización que haya de la ruta, mire, se ve que hay 2 lugares donde están trabajando, suponemos porque no se entiende nada, pero hay un hombrecito ahí trabajando. Qué copado. Primer mundo, ¿no? Después no entendemos por qué
por si alguno se pregunta por qué le llaman primer mundo. Let's have a toast for those lost old eyes. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart. Hemos llegado a nuestra siguiente parada, las casamatas del Bock, un lugar que tiene mucha historia y ahora les vamos a contar por qué. Acá podemos ver un poquito de la historia de Luxemburgo. Sigfrido en el año 963 construye acá el primer castillo y después durante muchos periodos estuvo dominado por los borgoñeses, españoles, franceses, austríacos, los prusianos. Se puede ver un poquito acá de toda la historia. El valor de la entrada es de 10 euros por persona y la duración es aproximadamente unos 45 minutos. ¿Vamos? Tu entrada Me parece recopado esto. es un planazo. Ahora les vamos a contar por qué. Miren la cantidad de castillos y abadías que hay en Luxemburgo. Según leí, hay como 50 aproximadamente. Nosotros hemos visitado los más importantes, el de Clairvaux y Vianden, y hay uno más que se llama Echternach, muy cerquita de la frontera con Alemania. Lo que vamos a visitar ahora son túneles subterráneos que se llaman las casamatas del Bock. La primera construcción fue en el año 1644 por los españoles y luego fueron ampliadas por los franceses y después por los austríacos y llegaron a tener 23 kilómetros de longitud. ¡Wow! ¡Qué hermosa vista que tenés! No, las vistas que hay desde acá. Ay, encima qué lindo con sol, ¿no? Te juro que no esperaba esto de Luxemburgo, pero para nada. Me sorprendió de una manera toda la naturaleza, todas estas cuevas en el medio de la ciudad. La verdad que me parece fabuloso. Me ha encantado Luxemburgo, me ha sorprendido un montón. Yo creo que es un destino del que por ahí no se habla tanto, porque hablando por ejemplo en el caso de nosotros que somos todos latinos, cuando uno está por viajar a Europa normalmente piensa en destinos como España, Italia, Francia, Inglaterra. Luxemburgo por ahí no suele estar en esa lista y la verdad es que se lo recontra recomendamos. Miren el río pasando ahí abajo, estas construcciones increíbles. Y de este lado, túneles. Vamos a continuar con nuestro recorrido. De esos 23 kilómetros que les decía, hoy solamente quedan 17, pero bueno, no es que vamos a hacer 17 kilómetros bajo tierra, ¿no? No sé, pero mirá lo que es esto. ¡Wow! Qué copado, mirá cómo tiene un montón de ventanitas que uno se puede acercar. Ay, qué feo. Sigue por allá. Este lugar es muy importante, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y fue construido con múltiples objetivos. Por un lado para el refugio de soldados, por otro lado para almacén de víveres y de armas y en caso de asedio podían albergar hasta 35.000 personas. Imagínense lo grande que eran todas estas casamatas. Me lo imagino a tu papá caminando acá con 1,90 m. Hay que ir con mucho cuidado. Algunos tenemos que ir con mucho cuidado, otros pueden pasar sin problema. La suerte de medir 1,60 m a veces. Hemos terminado el recorrido. Yo pensé que era más grande el recorrido subterráneo porque habíamos leído que originalmente tenían 23 kilómetros. Es bastante chiquito el lugar que se puede recorrer. Obviamente que está buenísimo el lugar, culturalmente es muy importante. O sea, está bueno entenderlo desde el punto de vista de la historia, ¿no? De para qué se usaba ese lugar. Pero no es que te vas a encontrar con objetos, o sea, salvo 2 o 3 cañones que vimos. O sea, lo que más vas a poder experimentar es esa sensación de estar encerrado en esos túneles. Caminando dentro de los túneles, que como les decía, no son muy largos. De todos modos, es una hermosa actividad para hacer, para sumar acá en el recorrido por Luxemburgo, que es, fabuloso. Miren, salimos de ahí caminando por acá. Una mezcla entre arquitectura moderna, mantiene todas estas construcciones medievales. Estoy fascinado. ¿Para
aquellos que no hayan visto nuestro episodio anterior, que fue el primer video de Luxemburgo, donde les contábamos muchas curiosidades del país, y entre esas les contamos que Luxemburgo es el único país que tiene un gran ducado en el mundo y su duque actual es Enrique. Este es el segundo local que veo que tienen una fotografía de Enrique de Luxemburgo y María Teresa, que es su esposa. Ambos son los duques de Luxemburgo y la idea era poder mostrarles el Palacio Gran Ducal, que es la sede del duque. Ustedes se preguntarán qué está pasando acá, por qué hay tantas luces, reflectores y demás. Acá también funciona la Cámara de Diputados. Pero volviendo a esto que les contábamos acá, de pura casualidad, nos enteramos que en 2 días el duque va a abdicar y le va a ceder el trono a su hijo. Así que, como ustedes saben, nuestros videos siempre tienen unos días de retraso. Así que para cuando ustedes estén viendo este video, el duque de Luxemburgo va a ser Guillermo, que es el hijo mayor del duque actual. Si veníamos de acá 2 días, a lo mejor alcanzamos a ver algo de todo el proceso de la abdicación. Pareciera ser que van a hacer un lindo show porque están armando todo gigante. Acá nos encontramos con otras vidrieras. Esta es la foto que había visto antes y ahí está la del hijo, que va a ser el próximo duque. Está lleno en las vidrieras de fotografías o artículos relacionados con los duques. Mira, está ahí. Por acá tenemos un libro de los duques actuales. Ahora entiendo por qué cuando estuvimos recién caminando por la plaza unas horas atrás estaba todo esto. Igual yo creo que va a estar tan revolucionado esto a partir de mañana que menos mal que venimos hoy para poder recorrer tranquilos toda la ciudad. Están a full con todos los preparativos de armado de estructuras, ya están las cámaras, no sé si esto ya estarán transmitiendo en vivo o qué. Lo que se viene es sumamente importante para el país. Más temprano les contaba que acá debajo había baños públicos y gratuitos, pero lo que más me sorprendió es que todo esto hay 3 niveles de este lado, por el otro lado que es donde habíamos bajado nosotros, 5 niveles de estacionamiento subterráneo en la ciudad. Entonces, de esa manera, como les contábamos, hay muchas calles que están hechas peatonales, que suben unos pilotes para que no puedan circular los vehículos. Así que vos llegas con el vehículo, te estacionás por acá, pleno centro, y después te mueves caminando. Y lo que más me llamó la atención es que no lo pude filmar, pero que en la parte del estacionamiento que es para bicicleta o monopatines, también hay un dispositivo que tenés por si tu bici se te rompió o si está desinflada. Bueno, lo podés hacer ahí mismo en el estacionamiento. Te estás por comprar una cartera. Estaba pensando a ver a quién le podemos regalar una cartera de esta, porque digo, yo ni en pedo me compraré una cartera de estas, que igual tampoco se la regalaríamos a nadie, ¿no? O sea, la más barata que te diga, ese bolsito chiquitito, A ver, así, tuc. 1.200 euros, 1.680, 2.200. Obviamente, como siempre decimos, en este mundo hay gente para todos los gustos, de todos los bolsillos, así que no vamos a juzgar a nadie, pero tenés suerte de tener una esposa que no tiene esos gustos. Y nos vamos a volver a nuestra casita y nos vamos a volver en tranvía. Hay bastante movimiento, así que yo creo que debe ser por acá. Bueno, la estación sí es Hamilius. Hamilius. Ahora hay que acertar para tomarlo para el lado correcto. Ahora creo que sí. Por acá están las vías y la parada. Todo indicaría que este es el tren que tenemos que tomar nosotros. La facha del transporte público en Luxemburgo. Cuando vinimos esta mañana era a media mañana, así que no había tanta gente, y ahora es el horario que está volviendo la gente de trabajar, así que se ve bastante más lleno. Hemos caminado 7,5 kilómetros casi. Y miren lo vacío que quedó el tranvía. Hemos llegado a la estación central, que estaba a 2 paradas. Que se ve muy bonita. Ahora que hay menos gente se puede apreciar. Miren lo que es el transporte público. Parece del futuro. Todos los respaldos tienen unas lucecitas LED acá. Y acá también debajo del asiento hay puerto USB, pero este no es C, es A. Y la estación central era tan linda que decidimos volver. No, mentira, no decidimos nada. No sé si habíamos tomado mal el tren o qué pasó, pero llegó hasta un punto y pegó la vuelta. O sea, nos faltaban 2 paradas. Así que estamos acá, de regreso, viendo qué tomamos para reencontrarnos con la jacuneta. Lo bueno es que es gratis.
hogar, dulce hogar. Qué lindo es ver la jacuneta. Igual ya la veníamos siguiendo por las cámaras, que estaba todo bien. La verdad que eso es una tranquilidad. Y pueden ver que ya hay bastantes lugares vacíos. Les vamos a mostrar en un rato que no queda absolutamente nadie estacionado acá. Salvo los motorhomes. Salvo los motorhomes, que tenemos varios vecinos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con la jacuneta. Y terminamos el día. ¿Qué mejor? En casa, con solcito, unos matecitos y unas... Unas galletitas de avena. Vamos a dejar acá en pantalla la lista de los ingredientes, pero súper fácil, mezclas todo eso y a la sartén y en un ratito ya está. Así que vamos a comer. Lo único, aumentan las cantidades porque pensé que iban a ser más grandes y cuando vi la preparación era poco y bueno, ya está. Para la próxima vez voy a duplicar las cantidades. Una porción justa.